La palabra escrita de Dios, inspirada por su santo y poderoso Espíritu, nos muestra la condición del hombre, nos muestra la condición del corazón del hombre, nos muestra lo que hay en el interior del hombre, pero no para señalarnos, ni para acusarnos, ni para condenarnos, no. Nos muestra esa condición para que busquemos el camino a seguir, para ser transformados, para ser cambiados, para que nuestros pensamientos sean renovados. Y hay una porción bíblica interesante que nos muestra la condición del hombre referente al agradecimiento ante Dios. Millones de personas hoy, domingo 15 de mayo del 2022, amanecieron hoy creyendo que tienen derecho a estar vivos hoy. Amanecieron hoy creyendo que se merecen estar vivos hoy, creyendo que son lo suficiente buenos o ricos o poderosos o lo que sea para merecer la vida que tienen hoy, para poder hoy caminar, hablar, vivir hoy. Y yo te digo algo que la palabra de Dios nos revela y nos impacta fuertemente. No es así. Estamos vivos hoy por la misericordia de Dios. Estamos vivos hoy por la misericordia de Dios. Sin importar la condición en que tú estés o el lugar donde tú estés o lo que estés viviendo o el desierto que estés atravesando o la gran bendición económica, familiar, laboral que estés viviendo, estamos vivos hoy por la misericordia de Dios. Y como tal, como consecuencia de eso, debemos ser agradecidos ante Dios por esta oportunidad que nos da el Señor hoy, domingo 15 de mayo, cuando escuches este mensaje. El Señor te recuerda, estás vivo, tienes vida hoy, sin importar la condición en que estés, por la misericordia de Dios. Y hay un caso impactante, el caso de los 10 leprosos. Tú conoces esta porción bíblica, pero es interesante y nos enseña tanto de la condición del corazón del hombre ante Dios. Dice el versículo 11 del capítulo 17 del Evangelio de Lucas: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Recuerden que en ese entonces los leprosos no podían tener contacto con las personas y quizás estaban fuera de las aldeas. Y cuando vieron a Jesús, de alguna forma ellos sabían que Jesús podía hacer algo por su condición física. Y se pararon de lejos, y dice el versículo 13, y gritando, alzando la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y es interesante porque esos hombres gritaban a la distancia, a todo pulmón, en lo que sus fuerzas le podían o le permitían hacer. Le gritaban al Señor. ¿Y qué era lo que le gritaban? Le decían: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos entendían que necesitaban la misericordia del Hijo de Dios. Eso era lo que ellos gritaban. Señor, ten misericordia de nosotros. Yo anhelo de todo mi corazón, desde lo más profundo de mi corazón, que el mundo hoy gritara eso. Que el mundo hoy gritara por la misericordia de Dios. Que el mundo le gritara a los oídos de Dios: Señor, ten misericordia. Cada uno de nosotros necesitamos la misericordia de Dios. Por eso debemos ser agradecidos ante Él. El tener vida hoy es por su misericordia. En el versículo 14 dice esta porción bíblica: cuando Él los vio, cuando Jesús los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, fueron sanados. Jesucristo les mandó hacer lo que la ley judía decía que debían hacer: presentarse a los sacerdotes. Pero eso no los sanó, eso no les limpió de esa enfermedad tremenda que aún azota a la humanidad. Eso no fue lo que lo sanó la misericordia de Dios. No fue que fueran al sacerdote y por eso, por hacer ese acto de obediencia, fueron sanados. Fue por la misericordia de Dios en ese momento. Y es interesante, mientras obedecían, fueron limpiados, fueron sanados de la lepra
el peor azote que había en ese momento en el mundo. No sé si lo que tú estás viviendo hoy, tú consideras que es el mayor azote o la mayor dificultad que puedas enfrentar. Bueno, la misericordia de Dios puede cambiar esa situación. No el merecimiento que nosotros podríamos tener por nuestra posición para que Dios hiciera algo. No, es la misericordia de Dios. Nadie merece lo que Dios nos da. Es por su amor, por su gracia, por su misericordia. Pero esta enseñanza tiene un sabor agridulce. Pero ¿cómo así, pastor? Tiene un sabor agridulce. Si los leprosos fueron sanados, usted nos acaba de leer. Tiene un sabor agridulce. Porque a pesar de haber vivido y haber sido bendecidos por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, solo uno volvió agradecido. Los otros 9 quizás creyeron, como creen millones de personas hoy, que merecían esa sanidad y no regresaron a Jesús con agradecimiento. Después que fueron limpiados, dice el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y es interesante, ese hombre cuando pedía misericordia de Dios, gritaba a todo pulmón. Y cuando fue sanado, cuando recibió lo que él necesitaba en ese momento, volvió también glorificando a Dios a todo pulmón, gritando con alta voz, lo dice el versículo. Volvió glorificando a Dios a gran voz. Y no solamente hizo eso, sino que dice que se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias a Dios. Y este era un samaritano, quizás el más despreciado en esa región. La actitud del ex leproso, agradecido, dice que se postró. Tremendo. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Bendito el nombre poderoso del Señor. Y fíjense lo que sucede en el versículo 17 en adelante. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? El Señor sabía lo que había en el corazón de los 10. Él sabía cuántos eran y él conocía lo que había en el corazón de ellos, porque la palabra dice que ninguno de nosotros, ni tú, ni yo, ni nadie, podemos engañar a Dios. Él conoce los pensamientos nuestros, Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Así que el Señor pregunta esto no porque no sabía, sino porque quería confirmar la verdad de lo que había sucedido. Él sabía lo que había en el corazón de esos 10 y solo uno, él sabía también, llegó agradecido. Y ese agradecimiento de seguro lo llevó a entregarse al Señor. Y Jesús pregunta, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Una verdad tremenda nos muestra la palabra de Dios hoy. La tendencia a no agradecerle a Dios, la tendencia a creer que somos sanados, bendecidos, prosperados, salvados, purificados, santificados, porque nos merecemos eso. No, nadie se merece eso, es por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Y una verdad tremenda que sale en esta porción bíblica y que quiero que la valores, es que un milagro en tu vida y en mi vida no garantiza que sigas a Jesús. 10 leprosos fueron sanados, solamente uno regresó. Y de seguro solamente ese, siguió a Jesús. Los otros 9 recibieron el mismo milagro de sanidad. Por eso es que un milagro en tu vida que Dios permita por su misericordia, no garantiza que tú y yo sigamos a Jesús. Es la condición de nuestro corazón ante Dios lo que te lleva a darle la gloria a Él, a volver agradecido a sus brazos. No es el milagro en sí, el milagro es una bendición que Dios nos da, es algo que Dios utiliza para que volvamos a sus brazos, para que nos afiancemos en sus brazos, para que nos abracemos a Él. Un milagro no garantiza que tú permanezcas en los caminos del Señor. Es tu corazón,
Es tu corazón. Por eso el agradecer a Dios todos los días por la vida que nos ha dado, sin importar las circunstancias que estés viviendo, nos muestra que hay un corazón que está siendo tratado por nuestro Señor. Nos muestra que hay un corazón que quiere ser transformado por nuestro Señor. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Por eso decía que había un sabor agridulce. El sabor dulce es la sanidad, la misericordia de Dios, la compasión de Dios con esos leprosos. La situación más difícil de sanar, imposible de sanar en esos momentos, Dios los sanó. Pero el sabor agrio es que solamente uno de ellos, y gloria a Dios por ese hombre, volvió agradecido a los brazos de Jesús. Los otros se creyeron con derecho a ser sanados por Dios y no volvieron a los brazos de Jesús. Cuán malagradecidos somos con nuestro Creador. Cuán desagradecidos somos con nuestro Dios. Pero yo te digo, hoy, domingo 15 de mayo, cuando oigas este mensaje, tenemos vida. Gloria a Dios. Por la gracia y por la misericordia de Dios es hora de cambiar ese corazón orgulloso y entender que si hoy tenemos vida es por Él, por la misericordia de Dios. Dejemos ya, despojémonos de ese orgullo, de esa prepotencia, de ese creer merecernos los favores de Dios. No, nadie realmente lo merece. Es por la justicia y por la misericordia de Dios que Él nos lleva a ser sanados, a ser prosperados, a ser santificados, a ser salvados, a ser libertados. Póstrate hoy ante Dios y así como pedías ese milagro, igual, con esa misma voz, quizás con esa voz más alta, regresa agradeciendo a Dios como lo hizo este leproso. La Iglesia Cristiana Monte Tabor te saluda y te pedimos desde lo más profundo de nuestro ser que medites en la palabra de Dios y que tú y yo aprendamos cada día, al abrir nuestros ojos en la mañana, en la madrugada, agradecer a Dios por ese milagro inmerecido de tener vida hoy. Mil bendiciones para todos. Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Monte Tabor y que la paz de Dios sea contigo.